Continuamos ahora viendo y analizando otra configuración de amplificador. Vamos a ver la configuración con realimentación base colector. Tenemos el circuito, esta configuración ya la estudiamos para la polarización. Ahora lo vamos a estudiar cómo funciona como amplificador, cuánto tiene de ganancia, cuál es la impedancia de entrada, cuál es la impedancia de salida. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es empezar haciendo el modelo incremental. Los invito a que lo hagan al modelo incremental sin mirar, o sea, traten de hacerlo solo por su cuenta y luego que controlen que esté bien hecho. A ver, digamos, y empiezo de esta manera. Dibujo B sub S. C sub S es un corto. Luego sigo caminando, o sea, tengo un RB, pero va a colector, así que todavía por eso elijo no ponerlo todavía RB. Sigo caminando y llego a la base. La base se comunica con el emisor a través de H y E. Y el emisor está puesto a masa para la alterna. Puesto que el C sub E cortocircuita la resistencia de emisor para la alterna. El emisor se comunica con el colector a través del generador controlado HFE por IB y en paralelo 1 sobre HOE. Y ahora sí, ya tengo el terminal de base y el de colector. Dibujo RB uniendo base y colector. Luego digo RC se va a masa a través de BCC. Entonces RC que está en el colector se pone a masa y dibujo RC. Y tengo el modelo incremental tal como lo acabo de tener, donde nos tiene que quedar claro que la corriente de base entra a la base, puesto que este es un transistor, un NPN, entonces, y la corriente IB circula sobre HIE en ese sentido, que el generador controlado HFE por IB, para ponerle el sentido, lo miro al transistor y digo la corriente circula de colector saliendo de, ¿sí? Digamos, y va hacia emisor, circula de colector a emisor. Entonces veo que la corriente acaba de colector a emisor. En paralelo, como hemos dicho, 1 sobre HOE. Entonces, aquí yo podría, una vez que tengo el modelo incremental, empezar a calcular las ganancias. Y en este tengo una dificultad. Y es que esta resistencia RB conecta, digamos, la entrada con la salida, ¿sí? Acá hay una resistencia RB de realimentación, por lo tanto la corriente IS llega al punto B que tenemos y una parte continúa hacia I sub B y otra parte continuará por RB. Lo mismo pasa por la corriente esta que entra del colector. Entonces vamos a aprender ahora cómo trabajamos. Entonces vamos a aprender lo que se llama el teorema de Miller, ¿sí? El teorema de Miller se trata cuando yo tengo un cuadripolo activo y tengo una resistencia que conecta, por ejemplo, entrada y salida del cuadripolo. Tensión de entrada B1, tensión de salida B2. La ganancia entre los dos puntos que conecta es B2 sobre B1. Entonces, ¿qué dice el teorema de Miller? Que este circuito es equivalente a este otro circuito, siempre y cuando suceda que pongo una resistencia a la entrada cuyo valor es R sobre 1 menos K. Recordemos que es K. Y a la salida una resistencia de valor K por R sobre K menos 1. Eso es lo que dice entonces resistencia de Miller de entrada, resistencia Miller de salida. Entonces, el teorema de Miller, ¿sí? Acá dejo la demostración para que lo puedan seguir, cómo se llega de un lado al circuito equivalente, ¿sí? Acá les dejo la demostración para que sigan y se basa en el cálculo de las corrientes. Bueno, entonces voy a aplicar el teorema de Miller. Entonces, el teorema de Miller, entonces yo voy a descolgar la resistencia que unía entrada con salida y voy a poner R de Miller de entrada y R Miller de salida, o R Miller 1 y R Miller 2, donde recordemos que para que sea la resistencia de Miller 1 era RB sobre 1 menos K y la resistencia de Miller 2 vale K por RB sobre K menos 1. Para que sea realmente efectivo y el teorema de Miller me haga más sencillo el cálculo, ¿cuándo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar, o sea, para que
valga la pena aplicarlo al teorema de Miller, lo voy a hacer cuando la ganancia, esta K, o sea, K que era la ganancia de los puntos de donde se desconecta la resistencia, que este valor, ¿no es cierto?, de K sea mucho mayor que 1, de tal suerte que la resistencia de Miller 2 sea aproximadamente igual a RB. Entonces, si K es mayor o igual a 10, incluso si K es mayor o igual a 5, con un 5 ya un error no es tan alto. Si K es mayor o igual a 10, entonces voy a poder, o me va a convenir usar el teorema de Miller. En este caso, ¿sí?, como la resistencia RB conectaba la base con el colector, la ganancia K será coincide con B0 sobre B sub S. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a aplicarlo al teorema de Miller y luego voy a verificar que esa ganancia sea mayor a 10 y que esto realmente así sea. Entonces, vamos al cálculo de la ganancia de tensión. Entonces, ahora sí, como tengo el cuadripolo, es bastante fácil de calcular, puesto que me queda clarito que B sub S es igual a IB por HIE y que la tensión de salida, despreciando 1 sobre HOE, será R de Miller 2 en paralelo con RC y por HFE por IB. Entonces tengo tensión de entrada, tensión de salida y puedo calcular perfectamente esta ganancia. Entonces me encuentro que la ganancia es RC por HFE sobre HIE. Esta ganancia llamada efectivamente va a ser mucho mayor que 10. HFE aproximadamente puede valer 300, HIE 1K, o sea 300 dividido en K es 0,3. Y RC, y bueno, puede tener 1 kilo, o sea 1000, 2000. Por lo tanto, realmente la ganancia es mayor que 10. Entonces, verificamos el teorema de Miller. ¿Cuándo recomiendo yo aplicar teorema de Miller? O sea, hay unas consignas prácticas a tener en cuenta. Primero, en este caso, y me estoy adelantando, estoy spoileando algo, ¿no es cierto? Resulta que va a convenir aplicar el teorema de Miller cuando la tensión de salida o la resistencia que conecta, la resistencia esta que voy a desconectar, une base con colector. Porque solamente si la salida está en colector, el transistor va a ganar mayor a 1. Pero si la salida está en emisor, no va a ganar mayor a 1 y por lo tanto no me va a convenir, no voy a poder hacer esta reducción en el teorema de Miller, y esta reducción donde digo que es aproximadamente igual que R de Miller 2 aproximadamente RB, es cuando me hace sencillo el cálculo. Bien, teniendo ya la ganancia calculada, que recordemos coincidía con el valor de K del teorema de Miller, voy a ir a calcular la resistencia Miller de entrada o R de Miller 1. Entonces hemos dicho que era la R que desconecto sobre 1 menos K, entonces reemplazo por el valor y ya sé cuánto vale la resistencia de Miller 1. Voy entonces ahora a realizar el cálculo de la ganancia de corriente. Vuelvo a poner el modelo, ¿sí?, y voy a decir que la ganancia, voy a tener de nuevo diferencia, si la ganancia es la ganancia del TBJ o de la ganancia de la etapa. Si es la del TBJ, será I de colector sobre I de base, en ese caso es igual a HFE, mientras que si la ganancia de corriente es la de la etapa, la ganancia de corriente se define como corriente de salida sobre corriente de entrada, o sea, I0 sobre IS. Y en ese caso la ganancia, o sea, I sub S será la suma de las dos corrientes, la corriente por R de Miller 1 y la corriente I de base, y la corriente de salida es la corriente que circula por la resistencia R de colector. Los invito a que sigan los cálculos y llegamos a que la ganancia de corriente de la etapa normalmente es menor o igual a 1. O sea, no gana en corriente, está ganando en tensión. Por lo tanto, la potencia es chica. O sea, este tipo de amplificador son de baja frecuencia, o sea, son de la zona de las audiofrecuencias, o sea, para baja frecuencia, pero no sirven para mover parlantes porque no son amplificadores de potencia, porque no gana corriente. Continúo y voy al cálculo de la impedancia de entrada. Y bueno, con el teorema de Miller
quedó que la impedancia, bueno, de nuevo la impedancia del TBJ es HIE, y el teorema de Miller me despejó absolutamente la visión de cuánto vale la impedancia de entrada, quedando clarito que es R de Miller 1 en paralelo con HIE, como se demuestra en las ecuaciones. Vamos al cálculo de la impedancia de salida, y bueno, la impedancia de salida del TBJ, como siempre, es ROE o bien 1 sobre HOE. Y la impedancia de salida vista desde la salida B sub 0, y quedó clarita que es RC en paralelo con R de Miller 2 y en paralelo con 1 sobre HOE o bien en paralelo con ROE. Entonces, el teorema de Miller sí tuvo la bondad de ponerme más clara, de clarificarme el modelo. Vamos a pasar ahora a otra configuración, que es la configuración con realimentación base colector y resistencia en emisor. Hasta hace un ratito el emisor tenía un capacitor en paralelo, por lo tanto no era tenido en cuenta. Bueno, los invito a hacer el modelo, ¿sí? Hacerlo antes de mirarlo, tratar de ustedes de hacerlo solo al modelo y luego verificar que el modelo dibujado corresponda con el modelo que estamos proponiendo. De nuevo, como vemos, hay una resistencia RB que conecta la base con el colector, ¿sí? Y esta, o sea, entrada con salida es una resistencia de realimentación. Y de nuevo, como la salida está en colector, como yo les decía, si la salida está en colector seguramente va a ganar más que 1, y entonces en ese caso es cuando me conviene, o sea, es conveniente aplicar Miller. O sea, poder se lo puede aplicar siempre, pero convenir no siempre conviene trabajar tanto. Entonces, ¿cuándo conviene y cuándo realmente Miller hace que la tarea sea más sencilla? Cuando la ganancia es mayor que 10, mayor o igual que 10. Y para eso significa que tiene que salir por colector. Entonces, como sale por colector, voy a desconectar la resistencia RB y la voy a poner según el modelo Miller. Entonces ya tengo R Miller de entrada y Miller de salida. Bueno, los invito, o sea, K en este caso de nuevo es tensión de salida sobre tensión de entrada, o sea que el K coincide con la ganancia de tensión. O sea, y en este caso lo que voy a hacer es, voy a suponer que la ganancia de tensión es mayor que 10, mayor o igual que 10, entonces voy a aplicar Miller y luego voy a verificar que esa ganancia sea mayor o igual que 10. Entonces, este sería el modelo incremental del circuito con polarización independiente de beta. Vemos que entonces el cálculo de la ganancia de tensión, que es tensión de salida sobre tensión de entrada. La tensión de salida se aplica la corriente, si desprecio 1 sobre HOE, la corriente HFE por IB circula por el paralelo de R de Miller 2 en paralelo con RC, mientras que la tensión de entrada se aplica por IB por HIE por 1 más HFE por RE y por IB. Calculo la ganancia de tensión y como vemos esta es una configuración absolutamente igual a la polarización independiente de beta, como acabamos de ver, por lo tanto no es de extrañarnos que la ganancia de tensión sea aproximadamente igual a menos RC sobre RE. Bueno, según los valores que tenga RC y RE, efectivamente sí pude haber, normalmente se puede haber aplicado correctamente el teorema de Miller. O sea, con errores mínimos, con errores no tan grandes. Entonces calculo, ya que tengo el valor de la ganancia, o sea, el valor de K, calculo el valor de la resistencia R de Miller 1, bien, ya lo conozco. Una vez que tengo el valor de la resistencia R de Miller 1, me voy a calcular la ganancia de corriente, ¿sí? Los invito a que ustedes sigan los cálculos, ¿sí? Y encuentro que la ganancia de corriente es aproximadamente igual a HFE, la ganancia del TBJ, mientras que, y calculo ahora impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces la impedancia de entrada, y bueno, me quedó clarito que es R de Miller 1 en paralelo con IB más RE por 1 más HFE. ¿Sí? ZI del TBJ. Entonces, de nuevo los invito a que ustedes sigan los cálculos paso a paso, que los hagan ustedes, ¿sí? Entonces, me queda que la impedancia de entrada es R de Miller 1 en paralelo con
HIE más RE por 1 más HFE, que es lo encontrado. Con respecto a la impedancia de salida, hago B sub 0 sobre I0 y cortocircuito el generador B sub S, y voy a encontrar que la impedancia de salida es RC en paralelo con R de Miller 2 en paralelo con ROE. Entonces, esta configuración es idéntica a la anterior, salvo que la resistencia de emisor no está bypaseada. Pasemos a una nueva configuración. Hasta el momento hemos venido trabajando con configuraciones emisor común. Recordemos que los parámetros que estamos usando son parámetros en emisor común. Vamos a pasar ahora a una configuración colector común, ¿sí? Y bueno, voy a aplicar el modelo y voy a aplicarle los parámetros emisor común, a pesar de que estoy en una configuración colector común. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque el error cometido es muy pequeño. Entonces las variaciones entre un parámetro y otro son ínfimos. Por lo tanto, voy a seguir usando los parámetros y el modelo en emisor común. Entonces, hago el modelo, ¿sí? Como si fuese, o sea, como si no fuese colector común. Dibujo el modelo y digo, insisto nuevamente, los invito a que hagan ustedes el modelo y que después verifiquen. Entonces, pongo el generador BS, ese es un corto, llego a este punto donde tengo RA en paralelo con RB, sigo caminando, llego a la base se comunica con el emisor a través de HIE, el emisor se comunica a través de RE y se pone a masa. El emisor se comunica con el colector a través de HFE por IB y en paralelo con 1 sobre HOE, y el colector está puesto a masa a través de BCC. ¿Sí? Perfecto, dijimos que era un colector común. Entonces, acá está el modelo tal cual. La salida la tengo en el emisor. Salida en emisor, no está en el colector. Voy al modelo incremental, lo redibujo de otra manera, lo acomodo un poco al dibujo, entonces veo que me conviene aplicar teorema de reducción, ¿sí? Entonces aplico teorema de reducción y reemplazo este generador, entonces tengo HIE y acá voy a tener ROE, voy a multiplicar por 1 más HFE la red N2, entonces tengo ROE por 1 más HFE y RE por 1 más HFE. Ya tengo de esta manera, me voy al cálculo de la ganancia de tensión y digo la ganancia de tensión es tensión de salida sobre tensión de entrada. La tensión de salida es la tensión que se desarrolla en estas dos resistencias, ¿sí? Por lo tanto, la tensión de salida va a ser el paralelo I sub B por donde puedo despreciar ROE por 1 más HFE frente a RE por 1 más HFE, pues, puesto que ROE es un valor muy grande. Por lo tanto, voy a decir que la tensión de salida es B sub 0 por RE por 1 más HFE. ¿Sí? Si no lo hubiese despreciado, tendría ROE por 1 más HFE en paralelo con RE por 1 más HFE, todo eso multiplicado por la corriente I sub B. La tensión de entrada es IB por HIE más IB por RE más 1 más HFE. Voy a encontrar que la ganancia de tensión es aproximadamente igual a 1. En realidad es un poquito menos que 1, pero digamos 0,99 por decir algo, es la ganancia de tensión. O sea que en esta configuración donde la señal ingresó por base y salió por emisor, la señal sale con la misma fase, ¿sí? Pero sale aproximadamente del mismo tamaño que ingresó. O sea, no ganó nada en tensión. No ganó nada. Vamos al cálculo de corriente y vemos que el TBJ gana 1 más HFE, y me voy a la ganancia de corriente de la etapa y encuentro que esta etapa sí tiene una ganancia de corriente, o sea, sí gana algo en corriente. Vamos a la impedancia de entrada. La impedancia de entrada sale que es igual a HIE más
1 más HFE por RE, donde vemos que la impedancia de entrada es una impedancia de entrada grande. ¿Sí? Y si le agrego, si tengo en cuenta las resistencias RA y RB, será RA en paralelo con RB y en paralelo con la impedancia de entrada del TBJ, de lo que se ve para el TBJ. Vemos, insisto, que es una impedancia de entrada alta, alta impedancia de entrada. Gana 1, impedancia de entrada baja, me está haciendo acordar a la configuración del operacional cuando, digamos, al seguidor no inversor, que lo usábamos como separador de etapa. Con respecto a si aplico el cálculo de la impedancia de entrada del dispositivo y del amplificador aplicando teorema de reducción, en este caso, ¿sí? Vamos a observar que si aplico el teorema de reducción, estamos comprobando, encontramos que la impedancia de entrada es la misma que habíamos calculado antes. ¿No es cierto? Ahí hago la observación que si se aplica el teorema de reducción para calcular impedancia de entrada, se deben dejar invariables los parámetros de la red N1 y se aplica reducción hacia la derecha, o sea que se multiplica a los parámetros de N2 por 1 más HFE. Es lo que se aplicó. Vamos a calcular la impedancia de salida y pongo un generador B0 que tira una corriente I0 y cortocircuito el generador de tensión de entrada y encontramos que la impedancia de salida es ROE en paralelo con HIE sobre 1 más HFE. ¿Sí? Vamos a encontrar que esa es la impedancia de salida del TBJ y en cuanto a la impedancia de salida de la etapa, la estoy viendo desde acá y tengo RE en paralelo con ROE y en paralelo con HIE sobre 1 más HFE. Si aplicara teorema de reducción para la impedancia de salida, encuentro exactamente los mismos valores. ¿Sí? Normalmente es en el único caso en que conviene aplicar teorema de reducción para calcular impedancia de salida. Normalmente no es recomendable que se haga esto, aplicar el teorema de reducción en estos casos. Resumiendo, el amplificador en configuración colector común tiene ganancia de tensión menor o igual a 1, o sea, no gana en tensión. Segundo, la tensión de salida y entrada están en fase. Debido a los dos puntos se le llama seguidor de tensión o seguidor emisivo. La impedancia de entrada es muy alta, la impedancia de salida es muy baja. Y debido a los valores de impedancia se lo usa como adaptador de impedancia. Exactamente igual que el seguidor de tensión que se armó con los amplificadores operacionales. La ganancia de corriente es elevada. Y vamos a la última configuración, la configuración base común. Entonces, presentamos la configuración base común y vamos a ver que dibujo el modelo incremental. Les pido que miren ustedes cómo es la polarización y cuando vean, si miran, se ponen los lentes de ver continua. Esto está abierto, ¿sí? Acá tengo BCC y se redibujan el circuito, se van a dar cuenta que es un circuito ya conocido. Por eso no estoy entrando en demostrar o en especificar el tipo de polarización de este circuito. Entonces voy directo al modelo incremental y digo, pongo el generador B sub S, lo trato a C como un cortocircuito y digo, me voy con RE a masa. Luego llego a la base. ¿Sí? Llego al emisor. El emisor se comunica con la base a través de HIE. ¿Sí? El emisor se comunica con la base, a través de HIE. Y la base, ¿sí? Está puesta a masa, ¿sí? Porque el capacitor CS es un corto, entonces la base está puesta a masa. Ahora bien, el emisor se comunica con el colector a través del generador controlado HFE por IB y en paralelo 1 sobre HOE. Y llego al colector. El colector se pone a masa a través de la resistencia RC. ¿Sí? Fíjense en que la resistencia RA para la alterna es un corto porque tengo que este punto es masa y que este punto también es masa. O sea que la resistencia RA no la ve la alterna y lo mismo sucede con la resistencia RB que está cortocircuitada por C sub S. Bien, tengo el modelo incremental. Ahí está la observación que les hice, es una polarización idéntica
si ustedes la miran. Y vamos a calcular la ganancia de tensión. Entonces, en primer lugar, voy a despreciar ROE, ¿sí? Dibujo el modelo, vuelvo a redibujar y voy al cálculo de la ganancia de tensión. Y digo, tensión de salida es menos HFE por IB, ¿sí? Mientras que la tensión de entrada es igual a HIE por tensión de entrada es igual a menos IB por HIE. Fíjense en el sentido. Y la tensión de salida es menos, por la convención de signo, menos HFE por IB. Por lo tanto, la ganancia de tensión sale positiva y de igual a HFE por RC sobre HIE. O sea, es bastante grandecita esta ganancia de tensión. Cálculo de la ganancia de corriente y la ganancia de corriente sale que es aproximadamente igual a 1. O sea, no gana en corriente, gana en tensión. Insisto, configuración base común, pero los vamos a tratar con los parámetros y el modelo emisor común. Sigo con la impedancia de entrada y voy a encontrar que la impedancia de entrada es HIE sobre 1 más HFE, o sea que es una impedancia de entrada muy pequeña, ¿sí? Y con respecto a la impedancia de salida, voy a encontrar que es aproximadamente igual a RC. Sigo, estas serían las impedancias si no se ha despreciado la resistencia ROE. Si no se pudiese despreciar la resistencia ROE, que no es el general de los casos, deberé tratarlo con la resistencia ROE y tal vez trabajar con un equivalente de paralelo a serie. Los dejo para que ustedes lo sigan a estas demostraciones uno a uno.